Pero díganselo con ganas, hermano, no se volteen a ver y se rían. Sonrían, sí, pero qué bueno saludarte. El tema que hemos abordado es, a mi parecer, no sé qué pienses tú, pero es muy importante. El tema de iglesia, creo que todos los temas que nos dan referencia a la Biblia son importantes, pero este en particular es muy importante, sobre todo para personas que habitúan estar en la iglesia, que tienen la convicción, el hábito de ser parte de una congregación. A lo largo de los años he visto personas que desmiden la proporción de la iglesia y su iglesia se vuelve un Dios para ellos. Y cuando esa iglesia tiene errores o fallas, he visto a muchas personas quebrarse en su corazón pensando cómo pudo haber pasado eso. La razón no es lo que pasó, la razón es haberle dado un lugar a la iglesia que no debía de tener. Entonces, eso nos habla de que como iglesia debemos saber el lugar adecuado que le debemos dar a la iglesia. He visto personas que son iglesia que creen que somos los patentadores del reino de los cielos. Y podemos decir, ¿tú crees que este se salve? No, yo creo que no, tiene cara de que no. Y de pronto la iglesia toma un papel como si la iglesia fuera el reino de Dios. La iglesia no es el reino de Dios, es parte del reino de Dios, es instrumento del reino de Dios, pero no es todo el reino de Dios. Hay ángeles, hay creaciones de Dios, está toda la creación y en todo eso está el reino de Dios. Entonces de pronto hay ideas con respecto a la iglesia que terminan por no ser de lo mejor enfocadas, y a veces se nos puede ir la vida y quedarnos con una sola parte de lo que podríamos haber disfrutado, vivido, ser partícipes en el ámbito de la iglesia. Por eso creo que el tema es muy importante. Y el día de hoy, en nuestra serie de iglesia, que yo deseo que este tema sea muy útil para afinar, aclarar, hacernos pensar, inclusive decidir, tomar, dar el paso de ajustar algunas cosas, no lo sé. Por eso este tema y cada mensaje. Pero a este tema de la serie le he llamado Seamos Claros. Al anterior fue diferente, se llamó Hablemos Claro, pero es casi lo mismo. Pero aquí, en el anterior hablaba o señalaba lo importante de hablar cosas para poderlas dilucidar mejor. Y aquí estoy hablando con esta frase de seamos claros en aclarar en nosotros algunas cosas con respecto a este tema de la iglesia. Y para ser más específico con este tema, voy a comenzar con una consideración. Y la consideración es, seamos claros en lo que sí y lo que no en la vida de la iglesia. Lo que sí es parte y lo que no es parte. Y para eso déjeme comenzar con una broma o con un chiste. Algunos creen que no se debe contar chistes en el púlpito, pero yo sí creo que los podemos contar. Porque este lugar no es especial, nosotros somos especiales, ¿verdad? Bueno, dicen que había una pareja, era Juan y Lupe platicando, y un día Juan llega y le dice a su esposa: oye, mi amor, ¿no crees que ya es tiempo que no vivamos juntos, tu mamá, tú y yo? Y Lupe le dice: sí, claro, ya es tiempo de que no vivamos juntos. Oye, deberías de hablar con ella para que vaya viendo qué es lo que tiene que hacer. No, ¿cómo crees? Y le dice Juan: sí, porque ya llevamos 7 años viviendo con ella. Ve preparando su corazón para que yo creo que en un mes le digas que sería bueno que se cambie de casa. Y le dice Lupe: ¿cómo crees? Si vivimos en su casa. El que ya despertó entendió el chiste, el que no, que Dios le revele mañana. Es decir,
¿Es bueno hablar con mi mamá de que ya no vivamos juntos? Sí. ¿Es bueno decirle que se vaya? No, porque es su casa. Entonces es muy sencillo con esta broma, con este chiste, dar el ejemplo de que en la iglesia hay cosas que sí, pero hay cosas que no, ¿verdad? ¿Podemos hacer una crítica? Sí, si eres parte de la solución. Si no vas a ser parte de la solución, no, porque te vamos a enseñar a ser quejumbroso. Y lo que queremos es que seas parte de la solución. Y no lo digo yo, la Biblia lo enseña. ¿Se acuerdan que vinieron los discípulos, los que eran griegos, judíos, nacidos fuera de Jerusalén, y le dijeron: oigan, están desatendiendo a nuestras viudas? ¿Y qué hicieron los apóstoles? Ay, perdón, no se preocupen, ahorita lo arreglamos. No, les dijeron: vengan, busquen entre ustedes a personas que puedan ocuparse de atender a sus viudas. Vengan, llamen a 7 hombres de buen testimonio. A ver, encárguense de buscar gente de buen testimonio, porque si algo sale mal, no es nuestra responsabilidad, es su responsabilidad. Entonces los discípulos aceptaron una queja en el buen sentido de la palabra, pero no arreglaron ellos el problema. Hicieron a la gente partícipe de la solución. Entonces en la iglesia básicamente hay cosas que sí y hay cosas que no. Y tenemos que aprender a ser claros de eso en nuestras vidas. Porque lo que sí tenemos que cuidar, o la claridad de lo que sí, nos permite saber lo que nos toca hacer, hasta dónde podemos llegar, qué es necesario hacer, qué es nuestro deber hacer. ¿Me explico? ¿Te ha pasado, no sé, que alguien tiene el cierre abierto de su pantalón o de su falda, y tú lo ves y dices: ojalá se dé cuenta? No, hay que decirle. Un día yo estaba predicando y de repente veo que el pastor se levanta y camina muy erguidamente, se acerca acá a la plataforma y nada más se acerca y me decía: y yo dije: ¿está hablando en lenguas o qué está haciendo el pastor? Me distraía más queriendo ser disimulado que diciendo. Me acerqué y le dije: perdón, pastor, ¿se ofrece algo? Es que trae el cierre abierto. Le digo: iglesia, perdonen, me dicen que tengo el cierre abierto. Y me volteo y me subo el cierre. Pues sí, si él lo vio, seguramente alguien más ya lo vio, pero todos los demás no dicen nada. Hay cosas que sí debemos decir, hay otras que no. Como que ese color no te va. ¿Quién te preguntó? ¿Se han fijado que hoy sube uno sube algo a Facebook y los demás empiezan: no estoy de acuerdo? Yo les he dicho: pónganle abajo: nadie te preguntó. Yo puse lo que yo quise poner: el América, el mejor equipo del mundo, y abajo te dicen: buh, y abajo ponle: no te pregunté. No te pelees, pero hay cosas que sí y hay cosas que no. Déjenme hacerle una pequeña lista. No es toda, pero es para que nos demos cuenta qué cosas sí en la iglesia que nos permiten disfrutar, ser funcionales, lo que hemos aprendido hace 8 días, ser esenciales, lo que aprendimos hace 15 días, y poder hacer brillar nuestra participación, nuestra pertenencia al cuerpo de Cristo. ¿Qué cosas sí? Entonces déjame poner de primero los no, rápidamente. La iglesia no es la base de tu salvación. Posiblemente has escuchado a personas que pertenecen a ciertos grupos que más tienen un corte sectario que cristiano, que les hacen creer que si salen de esa iglesia van a poner en peligro su comunión con Dios y su salvación, que si el pastor no ora con ellos o no ora por ellos, tal vez no va a tener las bendiciones que está teniendo, y eso es una mentira. Nuestra base de salvación se llama Jesús, solamente Él. El pastor no es la fuente de nuestra salvación, la iglesia no es nuestra base de salvación. Es un lugar donde podemos aprender a desarrollar nuestra salvación, eso sí, pero no es la base de nuestra salvación. De hecho, algunos de ustedes recibieron a Jesús no en una iglesia, sino en un café, en una charla, en una plática, leyendo un libro, en fin, de manera personal, porque no se necesitó a la iglesia para entregar la vida a Jesús. Ahora, otros muchos han recibido a Jesús en una reunión de una iglesia. Está bien, pero no es la base de la salvación. La iglesia no es la fuente de tu bendición.
Yo he conocido, se los digo porque ya tengo años para conocer eso, y he conocido gente que dice es que no sé si estuvo bien que tomara esta decisión, pero me quiero cambiar de iglesia, pero me dicen que si me voy Dios no estará conmigo, que no me va a ir bien, que voy a ser desleal, que voy a ser deshonesto, que voy a ser... Y se asienta sobre la gente un temor de solo la bendición está ahí. Y no es así. Lo dije hace rato y les decía a todos los de la primera reunión, el día que alguien se quiera ir, tiene toda la libertad de irse. Y yo como pastor los voy a bendecir siempre. Señor, bendigo a cada persona, porque ninguno de ellos es de mi propiedad. Yo no soy el pastor de sus almas, yo soy un instrumento de ministerio pastoral para ayudarles, pero su bendición no depende de mí. Ahora, puede ser que mi vida te bendiga, pero no depende de mí. Te puede bendecir a alguien más. Te puede traer bendiciones, tu obediencia, tu apego a la palabra de Dios, tu fe, algunos otros círculos de amistad, de personas que te retan a seguir adelante, que te animan. Entonces la iglesia no es tu fuente de bendición, pero sí hay bendición en hacer iglesia. Sí, hay una diferencia. La fuente es el origen. Ser instrumento de bendición es otra cosa. Esta iglesia puede ser de bendición para tu vida, esta tu casa. Pero si algún día te vas, aquella congregación puede ser también de bendición para tu vida. Eso es muy importante, que lo sepamos. Tercero, este está buenísimo. La iglesia no es propietaria de ninguna persona. ¿Cómo que te vas a ir si yo te evangelicé? ¿Y eso qué? ¿Cómo que ya te vas? Yo que te he atendido en tantas consejerías, como si haberlos atendido fuera, me debes, no te puedes ir. A ver, dime, ¿quién te visitó cuando te tropezaste? A ver, ¿quién te animó cuando perdió el América? A ver, dime, ¿quién te impulsó cuando nadie creía en ti? Y la gente, pues usted. No te puedes ir. No, no es así. Dígale al que tiene a su lado, ninguna iglesia es dueña de nuestra vida. Dígaselo así, dígaselo así. Y luego dígale de pasada, y ningún pastor es dueño de mi alma. Dígaselo. Yo sé lo que estoy diciendo, porque sé lo que he visto a lo largo de los años. Personas atemorizadas, tristes, que reciben esta idea, personas escondidas, ¿no? Pero, por favor, que no se entere mi pastor que vine. ¿Pero por qué? El otro día hablaba con alguien y le dije, cuando quieras platicamos. Es que mi pastor no me da permiso. Ay, hermanos, me dio una alegría. Por dos razones. La primera es porque creo que soy autoridad del pastor que no le dio permiso a la otra persona. Es como si yo le dijera a mi hijo, ven, y me diga, mi hermana no me deja. ¿Y qué? Y uno dice, no, si a veces andamos viendo para otros lados. Bueno, no me hagan enojar, hermanos, eso nada más se los platico. La iglesia no es propietaria de ninguna persona. Número 4, la iglesia no decide tu vida. Pastor, escójame una pareja. ¿Yo? ¿Por qué? Si tú eres el que te vas a casar. Que Dios le revele si es Juana o no. Pero a mí, ¿por qué? Si tú eres el que vas a vivir con ella. Ustedes saben que hay grupos que sí hacen eso. Hazme caso, haz lo que yo te digo. No. Podemos escuchar el consejo, podemos escuchar la vivencia, la experiencia, la enseñanza bíblica, pero ninguna iglesia decide por nosotros. Cada uno decide. La labor de la iglesia es ayudar a crecer a cristianos, ayudar a crecer sanamente a cristianos que se hagan responsables de sus decisiones, que puedan tener base bíblica, profundidad espiritual con el Señor, para que ellos ejerzan sus decisiones y asuman sus logros y enfrenten sus errores, pero no la iglesia. Entonces, número 4, les dije, la iglesia no decide la vida de nadie. A mí me ha pasado porque a veces tenemos ese chip, no sé de dónde lo tenemos, pero lo tenemos. Vienen papás y me traen a su hijo de la mano. Me ha pasado cuando era pastor de jóvenes, adolescentes. Pastor, ahí le traigo a mi hijo, corríjalo por favor.
O sea, yo voy a decidir la corrección de tu hijo. No, es tu responsabilidad, papá. Yo te ayudo a ti. Cuando yo era pastor de jóvenes, era muy alegre estar con ellos, porque los adolescentes venían, sobre todo cuando me decían: pastor, ya le traje a mi hijo para que le jale las orejas. Yo decía: no, hombre, qué bendición, el muchacho está recontento de venir a hablar conmigo. Y obviamente se sentaba: ¿y cómo estás? Bien. Que tu papá, ¿verdad?, que te trae para que te jale las orejas. ¿Cómo has estado? Platícame. Y los voy sacando de esa tensión que los papás hicieron favor de hacer, de traerme al niño, decir: yo no te puedo corregir, que te corrija el pastor. No, es decisión del padre, de la madre, de los tutores, trabajar con cada familia. Ahora, el pastor, ¿cómo ayuda? Ayuda con consejo, ayuda con ánimo, ayuda con claridad, ayuda a decir a la gente: hey, tus padres te aman más que cualquier persona, ni yo te amo como ellos, hazles caso a ellos. En fin, pero no a caer en el error de pensar que decidimos la vida de los demás, ¿verdad? Yo sí he sabido de gente ¿sabes qué? Como que hacen bonita pareja. No, a mí usted nunca me va a oír decir como que chicle y pega, ¿no? No, porque luego nomás no, y vienen: pastor, usted me dijo. Yo nada más dije que se veían bien, pero no dije que te casaras con ella o con él. En fin, no me hagan hablar porque luego hablo de más. Número 5. La iglesia no es para ser predicada, sino para que predique a Jesús. Hay gente que habla más de su iglesia que de Cristo. Hay gente que exalta más a sus pastores. No, es un hombre de Dios, cuánto sabe, qué unción. Apenas pasé yo y sentí que me erizaba el cuerpo. Apenas si me tocó y me caí. En mi iglesia todos se caen cuando oran por nosotros. Y hablan más de su iglesia que de predicar a Jesús, el único camino, que el que es la verdad y que es la vida. Entonces, la iglesia no es para que la estemos predicando, es para que hagamos iglesia predicando a Jesús, anunciando al Salvador, haciéndole saber a la gente que no se salva por venir a nuestra iglesia, sino que tiene salvación cuando reconoce en Jesucristo al único y verdadero Dios, al camino, la verdad y la vida. Y la iglesia no debe de estar predicando, debe amar su casa, debe de ser fiel al lugar donde está por el momento y aprender a ser honorable y a ser honroso en el lugar que está. Pero eso no quiere decir que predicamos a la iglesia. Si vieras, cuando llegues a mi iglesia vas a sentir la unción de... No, eso no es lo que debemos predicar. Debemos predicar a Jesús, su reino, sus verdades, sus principios. Y cuando la gente nos vea, que diga: esta gente no predica a su iglesia, predica a Jesús. ¿Me explico? Eso lo debemos de cuidar. Y por último, para ir a lo que quiero detenerme más, la iglesia, ya lo dije, no es el reino de Dios, no gobierna el reino de Dios. El reino de Dios debe de manifestarse a través de la iglesia. La iglesia no es propietaria del reino de los cielos. El reino de los cielos le ha dado espacio a la iglesia para alcanzar aquel que Dios quiere llegar a su vida a través del testimonio, la predicación, las obras de amor. Entonces, la iglesia no es el reino de Dios. Y lo digo porque a veces pensamos que la iglesia está por encima del reino. No, el reino está por encima de la iglesia. Y cuando entendemos eso, aprendemos a hacer lo que nos toque hacer, aprendemos a dejar, aprendemos a movernos, aprendemos a tomar nuestro lugar, porque tal vez el amor a la iglesia nos diría que no, pero el reino nos dice: es momento de hacerlo. ¿Me explico? Es decir, si tú un día me dices: pastor, siento en mi corazón comenzar una obra, yo no te voy a decir: no, aquí tienes que trabajar. No, si el reino de Dios se está despertando en ti para ser pastor, que tiene que ser un llamado para que puedas atravesar todo lo que hay que atravesar, pues ándale, ve y hazlo y comienza, ¿verdad? Y sirve. Claro que no es lo mismo decir: pastor, me pone una iglesia, que ustedes me sostengan y yo me voy, y si fracaso regreso. Qué bonita onda. No es así. Dígale a alguien: no es así, hermano. Ayúdame. No es así. Entonces, la iglesia no es el reino de Dios. No me voy a extender, no voy a explicar esto. Solo quiero mencionar que hay cosas que no, y las debemos tener claras, o las debemos buscar pensando, cuestionándonos
que sí, que no. Justo hablaba con alguien en la semana y me decía, honestamente, yo he crecido viviendo que la última palabra la tiene el pastor. Y yo decía, sí, en asuntos ministeriales es el responsable, pero en tu familia eres tú, en tu matrimonio eres tú, en tu negocio eres tú. No voy a llegar a decir, hermano, baja los precios, hermano, sube los precios, hermano, quítate de aquí, muévete para allá. No, no es uno el que ingiere en esos asuntos. Ahora, déjenme hablarte del sí. Lo que la Biblia dice que sí, esto que te acabo de decir que no, lo encuentras en la Biblia cuando la lees bien. Por eso le cité hace rato el ejemplo de Hechos capítulo 6. Romanos 12:9, versículos 9 y 10, dice: no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino, dice esta versión, y deleítense al honrarse mutuamente. Otras versiones dice, y disfruten respetándose los unos a los otros. ¿Qué sí en la iglesia? El respeto mutuo, ¿verdad? Hay una frase por ahí que dice, si no te gusta, no quiere decir que está mal, ¿verdad? Ay, yo no sé cómo se pone esa playera de la América. Déjalo, a él le gusta. Viste, traía un vestido y la apretaba. Es decir, se veía más prietita cuando se lo puso. Es decir, ese es tu gusto, pero no por eso está mal. Es que no le queda el color. ¿Quién? Otra vez, ¿quién te preguntó? Lo que sí tenemos que saber es que la iglesia sí tenemos que fomentar, cuidar y aplicar el respeto el uno por el otro. Por eso el apóstol Pedro le decía a los ancianos, sirvan a la iglesia y no se enseñoreen de ella, porque hay que respetar. Se los digo, y perdónenme que hable en primera persona, pero la gente me invita a comer y me dice, pastor, ¿qué le gusta comer? Lo que me des de comer. Mi mamá me enseñó que a donde fuera me comiera lo que me dieron. Y si algo no me gusta, me aguanto, me estás invitando, oye. De modo que y dos cubitos de sal, no tres, nada más dos, y el hielo uno, y bien cuadradito, que no se rompa, por favor, y el jitomate sin semillas, y el chile que pique, pero que no pique tanto. Entonces, imagínate. Pero yo sí conozco que de pronto puede haber en la gente, en su deseo de honrar a un líder, pensar que hay que tratarlo como el rey pide, y no es así. Yo amo y agradezco cuando la gente dice, pastor, ¿hay algo que no coma? Le digo, pues sí, a mi esposa y a mi hijo, eso no me los como. Pero fuera de ahí, pero algo que no le guste, no, hermano, lo que me sirvas, confiando en que no me van a traer un halcón o un buitre o algo así, ¿verdad? Van a traer algo que comemos aquí, pues. Y lo que estoy diciendo es que ellos me muestran respeto, yo les muestro respeto a su invitación. ¿Me explico? Que seamos cuidadosos los unos con los otros, el esposo con la esposa con el esposo, los hijos con los padres, pero también los padres con los hijos. Por eso la Biblia dice, no exasperen a sus hijos, hay que mostrar respeto. Y en la iglesia, ¿verdad? Respeta lo que es el pastor, claro, pero a los pastores también de repente hay que decirle, respete lo que es su hermano. ¿Me explico? Por eso un pastor debe de aprender buen liderazgo para ser cuidadoso de decir, yo corrijo en secreto, pero felicito en público. Nada de que, a ver, ven para acá, sí, que todos vean. A ver, hermano, ¿por qué no has venido a la iglesia? Eso no muestra respeto. Y hay gente que lo abraza y dice, no, sí, yo pecador, y nos acostumbramos y permitimos cosas que no debemos permitir. Lo que sí debemos cuidar es el respeto mutuo, unos a otros. Y la Biblia dice en dónde podemos encontrar la base de ese respeto. Dice el apóstol Pablo, considérense los unos a los otros. La palabra considerar significa valórense los unos a los otros. ¿Sabes que esa persona que está sentada al lado tuyo, Dios le dio la vida? Dios lo creó. Se nos hace cosas tan comunes que se nos olvida el milagro de la vida. Que todo el tiempo tu corazón está latiendo.
Y está latiendo porque a Dios le ha placido que todavía esté latiendo. Eso quiere decir que el que está a tu lado tiene el don de la vida porque Dios aún no ha decidido que ese corazón se detenga. Dios está ahí mostrando su poder creativo. Pero también es una persona que ha creído en Jesús. Ya dice Hechos 2 que los que iban creyendo en Jesús iban siendo parte. Dios los añadía a su iglesia. Eso quiere decir entonces que si él ha creído en Jesucristo, no solo es creación de Dios, sino que se ha revelado Dios a su vida. Es decir, que esa persona que está a tu lado tiene una medida de revelación de Dios sobre su vida. Y eso nos debe de inspirar para decir, sí, hay veces que es todo un arte llevarnos bien, pero él no deja de ser creación de Dios, de estar vivo por el don de la vida que Dios le da, y no deja de ser una persona que tiene una medida de revelación de Dios porque ha creído en Jesús. Y eso va a generar respeto entre nosotros. Ahora, cuando vemos las fallas, cuando vemos las carencias, cuando vemos las formas, ay, Señor, tú dices que la ame, pero tiene una carota, Señor, que con esa cara no dan ganas de amar a nadie, Señor. Porque a veces pasa, ¿no es cierto? Y vemos lo que no nos ayuda a respetarnos. Entonces, ¿qué sí en la iglesia? Respeto. Número 2, ¿qué sí en la iglesia? La iglesia sí es un lugar donde se espera que nos comportemos a la altura de ser iglesia, de estar en la iglesia. ¿No te ha tocado, mamá, que los hijos te dicen, oye mamá, ¿por qué no haces enchiladas? ¿Y por qué no haces unas enmoladas? Y te vas al mercado por un pollito y que sea rostizado y te empiezan a hacer todo tu itinerario, pero en ningún momento te dicen, yo voy por las tortillas, yo compro el pollo, yo hago el mole, yo te ayudo a moler el cacahuate, yo te voy a ayudar. Entonces, la gente a veces sugiere, pero no se comporta a la altura de lo que sugiere. El apóstol Pablo dice en los Corintios, en la carta a los Corintios, queridos hermanos, amigos de Corinto, me gusta esta versión, les hemos hablado con toda sinceridad, como cuando la mamá dice, ay hijos, estoy bien cansada, es sincera. Y los hijos se acercan y te dan un beso y ándele madrecita, Dios la fortalezca. Hay que acabe rápido de lavar los trastes, mamá. ¿De qué sirvió la sinceridad de la mamá? ¿Verdad? O el esposo llega del trabajo, ay, ahora sí, vengo molido. Respuesta de la esposa, ya somos 2. ¿De qué sirvió ser sincero? Y Pablo dice, hey hermanos queridos, les he hablado con toda sinceridad y nuestro corazón se ha abierto para con ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte para ustedes, pero ustedes, fíjense cómo dice esta versión, la versión 60 dice, ensánchese el corazón de ustedes porque nuestro corazón se ha ensanchado. No se entiende muy bien si no sabemos lo que ensanchar significa. Y aquí lo pone más entendible y dice, nuestro corazón está lleno de amor por ustedes. Pero dice después, pero ustedes nos han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábranos el corazón. Lo que estaba diciendo Pablo es, estoy trabajando entre ustedes, estamos trabajando juntos para llevar el evangelio. Yo espero que ustedes esperan que yo me comporte a la altura, yo espero que nos comportemos a la altura. Y eso es algo que debemos saber. Un día yo le preguntaba a alguien y le decía, solo para poner un ejemplo, te quiero hacer una pregunta, le dije a alguien. ¿Cómo crees que un pastor se prepara para compartir un mensaje? Y me empezó a hacer su lista y me dijo, no, pues ha de orar. Le dije, ¿cómo cuánto crees que debe uno de orar para predicar? No, pues yo creo que 1 hora, 2, 3. Ah, ok. ¿Y luego qué más hace? No, pues debe de estudiar. Ok. ¿Cómo cuántas horas crees que un pastor debe de estudiar para compartir un mensaje? No, pues en la semana unas, ¿cuántos me dijo? No sé si me dijo 7 o 10, pero
no sé, unas 8 o 10 horas. Le dije, ok, ¿qué más? No, yo creo que también deben de ayunar. Ok. Yo sabía por dónde iba, dije que le ponga más, que le ponga más. ¿Qué más crees que un pastor debe de hacer para predicar? No, pues debe de estar en armonía en su familia, su casa. Debe de tener en orden su casa. La Biblia dice que el que quiere ser obispo, que gobierne bien su casa. Le dije, ok. Y le dije, ¿y tú qué haces para recibir ese mensaje? ¿Cómo? Pues así, o sea, ¿cómo lo recibes? ¿Lo piensas, lo meditas, lo oras, lo ayunas? ¿Le preguntas a Dios, Señor, qué me quisiste decir con este mensaje? Le dije, lo que te estoy diciendo no es que hagas lo que tú me dices que yo tengo que hacer. Lo que te estoy diciendo es que cuando tú esperas que alguien se prepare para regresar a la casa, la mamá fue al mercado, cargó la bolsa, se machucó el dedo con la puerta, estuvo negociando el precio, escogió la mejor crema, llega a la casa, sirve las enfrijoladas y los hijos le dicen, ¿enfrijoladas? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Qué siente la mamá? Yo creo que la mayoría de ustedes son tiernas y le dicen, mi hijita, ¿no te gustan? ¿Qué quieres, mi vida? No. Algunas de ustedes, pues aquí no es restaurante, te lo comes. Yo tenía una tía bien valiente que amarraba a mis primos a la silla, no te paras hasta que no te lo acabes. Luego yo llegaba a la casa y veía a mis primas amarradas de la silla y decía, ¿qué, no comiste? No. Pues come para que te pares. No hagan eso hoy porque hasta la cárcel van a dar, pero antes se hacía eso. ¿Qué pasaba? O pasa en la vida que la iglesia, todos nosotros, yo, ustedes y yo, el que está a tu derecha, a tu izquierda, debemos de saber que sí se espera que seamos a la altura de quienes somos. Somos hijos de Dios, somos hermanos unos con otros, somos amigos en la fe, somos parte de una congregación. ¿Qué se espera? Que nos comportemos a la altura de eso en nuestras vidas. Es decir, lo voy a decir con otra palabra, que seamos congruentes con eso. ¿Me explico? Sí se espera. Pablo dice, hey, yo fui sincero, yo estoy haciendo algo por ustedes. ¿Qué espero? Espero reciprocidad. Y aquí no estoy hablando solo de los pastores, estoy hablando de entre nosotros, ¿verdad? Que si un hermano un día te invita a tomar un cafecito, otro día invítalo tú. Sé recíproco. Que si alguien te llegó un día y te dijo, mira hermano, te traje una tutsi, bueno, recibas esa tutsi, no como lo traigo muerto, no, sino, qué amable, voy a ser recíproco, voy a traerme una bolsita de paletas y al final voy a repartir una paleta a mis amigos. No sé, simple y sencillamente es sí comportarnos congruentemente. Número 3, con esto voy a cerrar, ya se terminó mi tiempo. Déjenme escoger uno de los versículos porque tengo otras cosas que decirles, pero voy a escoger este. Hebreos 3:13, capítulo 3, versículo 13 de Hebreos, dice así: adviértanse unos a otros. Aquí dice esta versión, todos los días, mientras dure ese hoy, si está hablando de hacerlo a tiempo, o ese día, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca el corazón. ¿Qué sí se espera en la iglesia? Además de respeto, se espera que podamos exhortarnos unos a otros, pero hay que entender lo que es exhortar, porque pensamos que exhortar es regañar, es exhibir. Yo a veces escucho a la gente y dice, no, yo lo confronté. Ni saben lo que es confrontar. La Biblia dice que no puedes aceptar una acusación en contra de alguien si no hay testigos y no hay pruebas. Si viene Luz y me dice, ay pastor, ¿cómo me hace sufrir Carlos?
Yo no voy a decir ese condenado Carlos, ¿qué está haciendo? ¿Por qué dices eso, Luz? Pues porque le pedí unas vacaciones a Europa y no me las quiere dar. Eso no es sufrir, Luz. A ver, el gasto, el cuidado, la atención te lo está dando si no tienes pruebas de lo que estás diciendo, Luz. No acuses a Carlos de cosas que no. Pero a veces nos vamos con la primera. ¿No te ha pasado? ¿Qué crees, hermano? Que me enteré que no, hombre. Y lo damos por hecho. Cuando la Biblia dice: no aceptes lo que digan de alguien si no hay testigos y no hay pruebas. Ningún juez en la tierra va a aceptar que tú llegues y digas: él me debe dinero. Las pruebas, pagarés, papeles firmados, contratos. No puedo hacer nada, Señor, porque no tiene pruebas de que igual lo está difamando. Así debería ser lo justo, ¿no? En fin, entonces exhortar no es regañar, exhortar no es señalar, exhortar no es sacudir. Yo creo que mucha gente tiene la idea de que exhortar es agarrar a alguien de los hombros y darle una sacudida y decir: responde, entiende, te exhorto en el nombre del Señor. No, eso no es exhortar. ¿Saben qué se entiende como exhortar? Inclusive se entiende esto: rogarle a alguien para que vuelva en sí. Y eso te cambia el panorama, porque la exhortación no nace de lo que provoca en mí. Provoca sorpresa, provoca malestar, provoca desencaje en algo, provoca incomodidad, no me gusta como es. No. La exhortación se basa pensando en el bien de la persona. Regresa al camino, corrige lo que estás haciendo. No está bien lo que haces. Mira, tienes una esposa que te cuida, ¿por qué no la estás cuidando? Mira, tienes unos hijos tan maravillosos, ¿por qué los estás presionando tanto? Eso es exhortar. Te ruego que pienses lo que te estoy diciendo. Eso es exhortar. Esa es la idea. Es por el bien de él, no por la incomodidad de uno. Porque cuando tú dices: ahora sí me va a oír, eso no es exhortación. Eso es tu enojo y tu coraje. Y se vale también, vale decir: ahora sí me vas a oír, hermano, ya estuvo, quiero hablar contigo. Ese es otro tema. Si quieren luego hablamos de cómo pelearnos bien. Ese es otro tema. Pero hoy te digo, en la iglesia sí. Porque a veces la gente dice: ¿qué? ¿Por qué me está diciendo algo? Pues porque en la iglesia somos llamados a exhortarnos. Si te estoy viendo en algo, se vale que te diga: oye, ¿te puedo decir algo? Sí. No le contestes así a tu mamá. A solas se lo dices. Igual y te dicen: ¿usted quién es? No se meta. Está bien, pero se lo digo. Ojalá recapacites. ¿Me explico? Porque la esposa habla mal de su esposo. Ay, no, este señor, ya ni esposo le dice. Este señor, que sigo con él porque Dios me lo dio, pero si por mí fuera. Ahí exhortas: oye, hermana, ¿te puedo decir algo acá entre nos? No hables así de tu esposo. A nadie le gusta. ¿Me explico? En la iglesia sí se vale que nos exhortemos. Lo que pasa es que a veces no queremos exhortarnos porque pensamos que va a ser incómodo. Y a veces es incómodo si no lo hacemos bien. Tiene que ser a solas. Y dice la Biblia: no me oye, entonces traigo a uno, no a todos, y se lo decimos juntos. Oye, te animamos a que cuides esto. Se dice que estás haciendo esto. Si no es verdad, no nos hagas caso, pero si sí, te animamos a que lo pienses. Sí se espera eso de la iglesia. Entonces quiero cerrar diciendo esto: si no somos claros en lo que sí, vamos a vivir pensando que eso no nos lo deben de decir o no debemos de trabajar con eso, y viceversa. Si no somos claros en lo que no, podemos permitir cosas que no nos ayuden como iglesia. Necesitamos ser claros para saber el sí, los sí que hay y los no que hay en el contexto de la iglesia. Yo veo gente, hay varias historias que yo conozco donde la gente de pronto no definió el que sí y el no. Hablaba hace poco con una pareja igual y me decían los efectos que había en los hijos
por la manera de vivir su cristianismo. Y los hijos hoy estaban reacios a acercarse a la iglesia. ¿Por qué? Porque los padres aprendieron una forma que les enseñaron, como si la iglesia normara su conducta. Yo no normo tu conducta, querido hermano, es el Espíritu de Dios que está en ti. Él te va a dar testimonio. Si en algo te equivocas, pídele a Él de veras. Dile: Señor, si ando chueco, jálame los cabellos. En buena onda, Señor, pero jálame los cabellos. O sea, sí me explico, ¿verdad? Nadie le jalaríamos los cabellos, pero Señor, ayúdame acá en mi espíritu a saber que lo que hice no está bien. Porque hay cosas que sí y hay cosas que no. ¿Te puedes poner de pie? ¿Me ayudas, por favor? Vamos a cerrar. ¿Cómo es la iglesia funcional? ¿Cómo es la iglesia gloriosa? ¿Cómo es la iglesia efectiva? Cuando reconoce que sí y que no, ¿verdad? Que sí y que no. Y una de las cosas que sí debemos hacer, y tú lo sabes, es orar unos por otros. La Biblia dice, el apóstol Pablo pedía: oren por mí, oren por todos los santos, por toda la iglesia, oren unos por otros. Y antes de irnos, yo quiero invitarte a que oremos unos por otros. Ahí con tu familia, tu esposa, tu vecino de fila, acércate y dile: déjame orar por ti. ¿Y qué vamos a orar? Vamos a orar la reflexión. Señor, ayúdanos a tener claro que sí, que no estoy haciendo, y que no, que tal vez estoy haciendo, para que podamos ser más efectivos como iglesia. Yo como iglesia, mi casa como iglesia. Hoy te compartí 3 cosas: estar a la altura, exhortarnos, animarnos. Pero hay otras series de elementos que debemos descubrir, aprender, para saber que sí y que no. Y en ese sentido, no ser perfectos, pero trabajar de la mejor manera como iglesia. Oremos por eso. Y además, ora bendiciendo a esa persona. Bendice su vida, bendice su momento de la vida, ¿verdad? Si es un joven, bendícelo, Señor, que este joven te ame, te conozca. Si es tu hijo, Señor, sé tú el Dios de él, no, que no tenga el Dios de sus padres, que seas tú revelándose a su vida. Ayúdame a orar, por favor. Ora por esa persona. Ora por esa persona. Y si tienes en tu corazón a alguien que tal vez está cerca de ti, sientes en tu corazón orar por él, ve también a orar por él, ¿verdad? Dile: permíteme orar por ti. Si ves a alguien solo, que nadie se quede solo. A menos que no quieras que alguien ore por ti, respetamos eso. Pero acerquémonos. Señor, en esta mañana te damos gracias. Primero, porque nos das la vida. Segundo, porque nos has llamado a una relación contigo. Estar aquí como iglesia no es solo practicar el buen hábito de asistir, es mantener viva en nuestra cabeza y vivo en nuestro corazón la convicción de lo que implica ser iglesia. No se trata de complicar, se trata de simplificar cuando aprendemos. No se trata de dar una serie de bastantes pasos para hacer o disfrutar la iglesia. Se trata de descubrir aquellas cosas prácticas. Tal vez el día de hoy uno solo se puede quedar en nuestra mente para trabajar, cómo comportarnos a la altura, cómo ser personas que exhortan, que animan a otros, pero que también se dejan exhortar. Oro, Señor, para que esta generación de iglesia, esta casa, cada persona que llega, quienes nos acompañan, puedan saber junto con nosotros y aprender junto con nosotros de qué se trata estar en una iglesia. No se trata de ser propiedad de alguien, no se trata de que alguien decida nuestra vida. Se trata de encontrar una comunidad donde juntos podamos aprender a trabajar con los sí y con los no. Y esta mañana yo te pido, Señor, que si hay algunos no en nuestra vida que deberían de ser sí, nos aclares en el corazón y en la mente, y viceversa, Señor. Pero también oramos bendiciendo a cada familia. Hablamos sobre cada matrimonio, sobre cada hogar, sobre cada relación familiar entre los hijos y los padres, entre los hermanos. Por favor, llévanos a amarnos, Señor, como lo que somos, familia, pero también como lo que somos, hijos tuyos. Que haya amor entre los esposos,
que haya amor entre los hijos, que haya un lazo sólido en las familias. Oramos bendiciendo sus casas, bendiciendo sus trabajos, bendecimos sus labores, lo que hacen, Señor, como dice tu palabra, trae bendición sobre de lo que pones en sus manos, Señor. Que tú prosperes lo que haces, como Pablo le decía a la iglesia en Filipo o a los Corintios. Oramos por eso. Hablamos también salud en la vida de la gente. Oramos por sanidad si acaso es necesario en cada uno de los que están aquí, Señor. Nosotros no somos los que sanamos, pero tú eres quien tiene el poder y la soberanía para hacerlo. Y a ti te pedimos hoy salud, fortaleza, paz y tu bendición sobre cada casa. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a aplaudirle al Señor, ¿verdad? Apláudele de gratitud, de reconocimiento, en honor. Más fuerte tu aplauso a Jesús.